Siempre que hablamos de viajes épicos, grandes batallas, amores imposibles, criaturas espeluznantes y pruebas físicas y morales, pensamos inevitablemente en la mitología clásica, porque todo lo que nos ha llegado después parte de ese constructo, es decir, si decimos que Grecia es la cuna de la civilización moderna democrática, entonces prácticamente todos somos un poco griegos. Los renacentistas amaban a Grecia y Roma, solo hay que verlo. Mientras que la Edad Media se quedó más con los monstruos. Y si hablamos de influencias, tres grandes obras son las que dieron origen a esta fiebre, a estas estructuras, estos arquetipos. Las Metamorfosis de Ovidio, la Ilíada y la Odisea de Homero. Por supuesto, podría citar también las tragedias de Eurípides y Sófocles, las fábulas de Esopo, las comedias de Aristófanes y Menandro, pero solo en lo relativo a la épica, el number one, y además literalmente, es Homero. La suya, tanto por época como por longevidad, es la obra más reinterpretada de la historia, porque es más antigua que la Biblia. Este mes llega al fin a la gran pantalla la adaptación de Christopher Nolan, uno de mis directores favoritos, y ni siquiera es la adaptación más libre o la más original. Hay unas cuantas que le ganan por mucho, pero por mucho, ¿eh? Libros, cómics, series, películas, anime. Así que este vídeo es un homenaje al clásico de los clásicos. La influencia que han tenido los mitos no solo puede observarse en la cantidad de tópicos que persisten o en la delimitación genérica de Aristóteles o en su famosa poética. En nuestro vocabulario también están integradísimos. ¿Quién no ha oído expresiones como barder Troya, has sembrado la manzana de la discordia, me has dejado de piedra, hacerse eco, menudo narcisista, vaya odisea que te has pegado para llegar hasta aquí, tener complejo de Edipo, la esperanza es lo último que se pierde, ya ha abierto la caja de Pandora, estás hecho un Adonis, o ya oigo cantos de sirena. Lo del talón de Aquiles también como sinónimo de debilidad. Y si hablamos de tópicos, está el de la profecía autocumplida, o el fatum, el destino, el bien y el mal, la astucia frente a la fuerza, la lealtad, el amor conyugal, el héroe clásico también, ¿no? Ese perfil de valor, honra y nobleza y valentía. Y por supuesto, el viaje del héroe, que sí, ya lo he citado bastante. La épica marca el inicio de los romances o los cantares de gesta medievales, es decir, relatos orales a cargo de un poeta, aedo en griego, o rapsodas sobre las hazañas de un héroe con una métrica muy precisa, pero también muy regular y con muchísimos recursos lingüísticos para favorecer tanto el ritmo como la memorización. En el caso de Homero se emplea el hexámetro dactílico, compuesto por 6 pies que alternan una sílaba larga y 2 breves y viceversa. Y el recurso más abundante, tan abundante que te hartas, el epíteto, el resalto de una cualidad atribuida al personaje que se convierte casi en su apodo. Atenea, la de los ojos de lechuza, Aquiles, el de los pies ligeros, aunque bueno, tan ligeros no serían. Poseidón, el que hace la tierra temblar, y el de Apolo era algo así como el que mata a distancia, el que te vigila a distancia por las flechas. Esta forma de componer llegó posteriormente a otros países europeos. La encontramos, por ejemplo, en algunas de las obras del italiano Petrarca y también en los románticos alemanes Goethe y Schiller. Si hablamos de popularidad, tradicionalmente la Odisea se ha citado muchísimo más que la Ilíada. O por lo menos yo soy más afín a fijarme en esta referencia porque es mi favorita y Ulises es el héroe griego al que más admiro. Pero ambas construyen una saga y no se puede entender la Odisea sin conocer el contexto, el origen, el motivo. Por lo tanto, repasemos el episodio más traumático en la historia de Grecia. Claro, cuando una historia se transmite por el boca a boca con la palabra mito o leyenda en ella, cabe preguntarse ¿cuánto hay de mito y cuánto de verdad? Pues bien, la guerra de Troya era un mito 100% hasta que llegó el siglo XIX, cuando una excavación descubrió restos de una ciudad caída en Turquía, en la colina de Hisarlik. Sí pudo caer por una guerra o por causas naturales como Pompeya, pero las razones del conflicto distan de parecerse a la ficticia. Vamos, lo lógico es pensar en economía, ya que la ruta marítima entre el Egeo y el Mar Negro cotizaba mucho. La guerra de Troya que se narra en la Ilíada, llamada así, por cierto, porque Ilía es el otro nombre para el reino, empieza no con el rapto de Helena, sino con la decisión de Paris. Eris, la diosa de la discordia, no fue invitada a la boda de Peleo y Tetis, que, por cierto, es la madre de Aquiles. Para vengarse, creó una manzana con la inscripción Calisti, que en griego viene a ser para la más hermosa.
Afrodita, Atenea y Hera se sintieron aludidas y reclamaron la manzana, pidiendo a Zeus que escogiera, pero este, para evitarse líos, le pasó el marrón al príncipe Paris, el rey dios del siglo, vaya. Paris estaba dispuesto a dejarse sobornar y Afrodita le ofreció el premio más jugoso, a Helena de Esparta. No hace falta añadir para quién fue la manzana, ¿no? Héctor y Paris visitaron a Menelao como suelen hacer los políticos, y el muy pillo aprovechó ese momento para seducir a Helena. Pero Menelao era el hermano de Agamenón, el rey de los hombres, el más poderoso de los griegos. Solo el rey de Micenas, pero sí lideró al bando griego hacia la guerra. Agamenón, además, pertenecía a una casa legendaria que conocéis de sobra, la casa de Atreo. Por eso en el poema se le llama el Atrida. Y sí, de aquí viene precisamente la casa Atreides de Dune. Dos cosas importantes sobre la Ilíada. La primera es que Ulises, u Odiseo, no es protagonista todavía en esta historia. Sus acciones tienen peso, pero el héroe ensalzado aquí es Aquiles. Por eso mucho de lo que os he contado se omite al principio o se añade más tarde conforme transcurre la acción. El poema está pensado para desarrollar la cólera del héroe y sus consecuencias, porque arranca en un momento de bronca con Agamenón cuando éste le quita a la esclava troyana Briseida que Aquiles había reclamado como trofeo tras el éxito de su asalto. A partir de aquí, Aquiles se niega a pelear, y no es como si se estuviera negando cualquier soldado, porque Aquiles, pese a ser mortal, era casi invencible gracias a que su madre lo había bañado siendo un bebé en la laguna Estigia, aunque sin mojar el talón. Imaginaos ahora que Mikel Merino o Dani Olmo decidieran no jugar para la selección española. No son los únicos buenos jugadores, pero en este mundial se podría decir que son vitales, ¿no? Pues en este caso, una guerra que se podría haber resuelto en semanas dura años, con muchísimas bajas tanto griegas como troyanas, pero sobre todo griegas, porque la muralla de Troya era inexpugnable y al contrario que los griegos, ellos sí tenían a su mejor guerrero, Héctor, en activo. Y la segunda cosa importante es que esta no fue solo una guerra de hombres, sino también de dioses, porque los dioses influían en todo para los griegos. Y en esta guerra la verdad es que actúan como auténticos títeres, que no dejan cabeza sin cortar, literalmente en muchas ocasiones. Es sorprendente porque el relato es bastante más core y gráfico de lo que me esperaba. Por tanto tenemos en el bando griego, y que no os sorprenda, a Hera, a Atenea, a Poseidón, a Hefesto y a Hermes. Mientras que en el bando troyano están Ares, los gemelos Apolo y Artemisa. Y Afrodita, por supuesto. O sea, la guerra empieza por su culpa, básicamente. Zeus se mantiene así como un poco neutral, pero entre bastidores está ahí pensando en plan, no, hay que cumplir el destino, lo que vaticinaron las moiras, las parcas, así que combatid, luchad, luchad, luchad. Como árbitro tampoco vale mucho el muchacho, la verdad. El poema se compone de 24 cantos divididos en un total de 15.693 versos y, paradójicamente, no termina con la caída de Troya, sino con el ensalzamiento de Aquiles al mostrar piedad por el rey Príamo, dejando que se lleve el cadáver de su hijo Héctor, ya que Homero también quería hablar sobre honor y mortalidad, reflejar el dolor de la guerra. El protagonismo de Aquiles termina donde Ulises interviene para acabar de una santa vez el enfrentamiento y pirarse a casa. Toda esta parte del caballo y el saqueo a la ciudad la relata él mismo en la Odisea. La Ilíada pone en auge la fuerza, pero la Odisea termina de perfilar al héroe clásico dotándole de algo más que destreza en el combate: ingenio. La vida está llena de obstáculos, de pruebas, y necesitamos aprender más de un truco para superarlas, adaptarnos al medio, apoyarnos en los compañeros de viaje y emplear la experiencia para lo que está por venir. Debido a su duración, se trata el viaje de Ulises como una metáfora de la vida misma, porque en ella vemos el cambio en el héroe, su madurez tras la guerra, y es uno de los muchos viajes y las muchas consecuencias que acarrea el conflicto, que también da lugar a la Eneida, es decir, el origen de Roma, y a la Orestíada, que resuelve trágicamente la trama de Agamenón y sus hijos. Como digo, la Odisea está mucho más vista que la Ilíada, así que lo que me interesa explorar un poco es la evolución de esta a lo largo del tiempo y todo lo que hay detrás de eso. Estructuralmente mantiene la división en 24 cantos y el comienzo en in media res, intercalando los recuerdos de Ulises. Huelga decir que Telémaco, el hijo del héroe, ocupa una parte considerable del relato, siendo el protagonista absoluto en los 4 primeros cantos antes de pasar al retorno. Es un poema o cantar mucho más introspectivo por las características del héroe y lo que supone cruzarse con tanto bicho y ser legendario. Aparte de inteligencia, se habla de libertad y fidelidad, de crecimiento y cambio, de inspiración. Se invoca muchísimo a la musa y eso se vuelve casi un eco del propio Homero.
También se habla de voz de humanidad a través de Circe, ya que muchas de las criaturas están ahí por los dioses, ya sea en relación directa o por condena, como el caso de Calipso. Vamos, te vienen a decir, soy más que un ser mitológico, soy sentimiento y tengo criaturas. Y por cierto, friendly reminder, Calipso también es el nombre de la diosa de piratas del Caribe. Por eso, el viaje del héroe es ese tópico al que recurres cuando un personaje está en pos de algo, una meta, como comentaba Evan Rachel Wood en Westworld. And when she finds the thing she's searching for, everything will make sense. O la búsqueda del One Piece por parte de Luffy. Vamos, en esta serie, o en este anime, o en este manga, la Odisea es fuente nuclear al igual que la Isla del Tesoro. Pero vamos, es que un día os tengo que hablar de todas las referencias literarias que contiene, porque ¡wow! En lo que respecta a la Odisea más en concreto, pues tiene el viaje en mar, hay una isla de sirenas, donde aparecen sirenas, aparecen también gigantes, y hay una isla de mujeres, Amazon Lily, que recuerda un poco a las Amazonas, y en ella está Boa Hancock, que mucha gente ha comparado con Circe, ¿no? Porque también le gusta convertir a los hombres en animales. Y en cierto modo en One Piece también hay dioses. Otras adaptaciones muy curiosas de este clásico son El retorno de Ringo, de 1965, que lo convierte en un western al ritmo de Ennio Morricone. La mirada de Ulises, de 1995, una adaptación griega ambientada en la guerra de Bosnia con bastantes referencias a Ulises, desde el mítico Nadie hasta la niebla. Oh Brother, de los 2000, filmada por los hermanos Coen, quienes, a pesar de declararse fans, rehusaron leerla para ir por libre en la época de la depresión. Charles Frazier tomó la estructura del original para el desarrollo de Cold Mountain en 2003. Luego, por supuesto, si hablamos de literatura, tenemos el Ulises de James Joyce, ambientada en Dublín. Y también hay una canción de Franz Ferdinand sobre el viaje que te genera un buen chute de sustancia nada dócil. Y Ulises es también el nombre de uno de los protas de la mítica serie de Antena 3 El Barco, que pilla un buque escuela en medio de un apocalipsis. Creo que ya ha quedado claro que si la trama transcurre en el mar es como referencia obligatoria, la Odisea, no sé. Y por fin llegamos al retorno de Ulises, protagonizada por Ralph Fiennes. Tenía muchas ganas de hablar de esta película porque es un cambio importante para con el protagonista, al situarlo dentro de la corriente actual del antiheroicismo. Este largometraje, al igual que La muerte de Robin Hood, supone la deconstrucción del héroe clásico. Las otras adaptaciones eran reinterpretaciones o alusiones muy desviadas en pos de asentar el mito en la modernidad. Pero esta película quiere volver a la época clásica, quiere rescatar la guerra de Troya, los pretendientes, la esposa y el hijo, las pruebas, solo que no lo convierte en una historia de aventuras, ¿qué va? El héroe no vuelve como héroe, sino como un espejo roto, una sombra del hombre que fue, corrompido por la guerra y viejo por los años. Es una historia sobre la identidad. Mucha gente me conocía, han contado mi historia, pero ¿quién soy en este punto de mi vida? ¿Qué queda de mí, si queda algo? Es como si el personaje nos hablara a todos los lectores y espectadores del presente tras haber pasado por tantas manos. Ese viejo Ulises ya no existe, se pierde en el mar, si no en Troya. Su fantasma salda la cuenta pendiente, pero el reencuentro es amargo porque la esposa reconoce esta transformación. Es muy duro añorar a alguien y descubrir que será así para siempre, porque ese alguien no es el que ha vuelto. Es una adaptación enriquecedora, minimalista y con una psicología, una lectura apabullante. Tenéis que verla si no lo habéis hecho, en serio. Bueno, pues hasta aquí este repaso histórico / argumentativo / literario. Ahora os toca a vosotros recomendarme o hablarme de adaptaciones de la Ilíada y de la Odisea. Os dejo dos recomendaciones que no he sacado antes sobre la primera. Una de ellas es Helena de Esparta, de Lorena Minutilli. Es la guerra, pero contada desde el punto de vista femenino, ¿no? Desde el punto de vista de la mujer. Es una tendencia que bastante recurrente hoy en día, como ya comenté en el vídeo de los fanfics. Y la otra recomendación pues es esta saga de aquí, de Josephine Angelini, que es como una especie de Percy Jackson, pero algo más madura. Está como entre el Young Adult y el New Adult, ¿no? Recrea la guerra de Troya, pero con una historia de romance juvenil, ambientada en el instituto, contiene todo un lore de casas y reencarnaciones y reescritura del mito. Y por supuesto Percy Jackson, o sea, tengo ahí arriba los libros todavía de los que leí, o sea, básicamente El mar de los monstruos es todo un homenaje a la Odisea. O sea, de todos los libros que componen la saga, el segundo es más Odisea style.
a Homero se le referencia muchísimo en esta franquicia. O sea, como para no. Y ya que estamos, nunca es mal momento para reverse la película de los 2000, Troya. Ay, la protagonizada por Brad Pitt y Eric Bana. Menudo peliculote. Que sí, que es cierto que que se desvía en algunos puntos, o sea, no es una adaptación 100% fiel, pero la ambientación, la épica, la música, el casting, o sea, todo eso es chef kiss. Y yo vi esa película el año pasado, la reví el año pasado y la verdad es que, ¡buah! O sea, por eso tuve tantas ganas de leerme de repente el libro de Elena. No, de hecho fue a raíz de leerme el libro de Elena que tuve ganas de volver a ver la película, y sabiendo encima pues que se iba a estrenar La Odisea el año siguiente, pues qué menos. O sea, que está muy bien que no hayan rehecho La Ilíada, porque a mí esa película me gustó, y además forma parte de esa corriente de cine bélico y épico, histórico también, que estaba en auge en ese momento, y guau. ¿A vosotros os gustó esa película? ¿Cómo la recordáis, All Screeners? Contadme, tell me. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, All Screeners. Ya sabéis lo que tenéis que hacer en tal caso, y nos vemos próximamente pues para hablar de la Odisea de Nolan, a ver qué es lo que ha pasado aquí. Menuda polémica tiene ya esta película sin haberse estrenado. Yo tengo muchas ganas, la verdad. Yo sí que creo que va a salir algo potente. Y leed los libros, porque creo que os pueden sorprender, en serio. Yo, sobre todo con La Ilíada, me he sorprendido muchísimo. No me esperaba que fuera tan así. Di que también es un poquito Silmarillion, te saca no sé cuántos personajes de los que te tienes que saber la historia, o sea, del vecino que se ha muerto, aparece solo para morirse, pero aún así te lo van a presentar, te van a contar todo su relato entero. Madre mía, las tendencias clásicas que a veces una ya pierde la costumbre. En fin, chaito. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore.